gracias por continuar con nosotros en MXN y esta que es la entrevista. Bueno, pues recordará usted nuestro espacio anterior. Nos encontramos platicando tan a gusto, enterándonos de tantas cosas con un ícono de la televisión, Rocío Villagarcía. Rocío, ¿le seguimos? Le seguimos. ¿Desde dónde quieres que te contemos? Pues nos quedamos en el soldado de la televisión, en el soldado del presidente, el presidente. En esta acción de iniciar en los tiempos oficiales de la... de cómo iniciaron los tiempos oficiales, sí. Hasta hace muy poco, realmente, bueno, hasta el 2000, que fue cuando entró Fox y decidió que la televisión privada no tenía que tener tiempos gubernamentales ni opinión de gubernamental, y que pues estaban regalándole al gobierno el 12% y que entonces él no necesitaba el 12% y lo anuló, ¿no? Realmente yo no sé por qué lo anuló, porque finalmente es muy importante tener dobles opiniones en todos lados. Si yo soy esto y yo puedo como gobierno dar mi opinión. Pero sí creo que, fíjate, que había un poco de inutilidad porque salvo algunos anuncios o campañas de vacunación o lo que sea del Instituto Electoral, en fin, que podían pautarse con la protección del tiempo oficial, realmente para otras cosas usaban la madrugada. Sí, es el tiempo que te daban, porque además no era un tiempo pedido el 12% de cada hora, sino era el 12% a la hora que me diera la gana, y de 24 horas te las daba a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, claro. Cuando tú querías dar una opinión real o una cosa así productiva, pues... El horario era ese. El horario era terrible. Tenían garantizado que poca gente o nadie te iba a ver, ¿no? Exactamente, era la idea, que además ahí se manejaba que la opinión de lo que se quisiera el gobierno la pudieran anular o la pudieran perder si era necesario, ¿no? Porque te daban los horarios donde nadie oía, ¿no? Claro. Entonces, cuando era una vacunación, pues sí, para que no creyeras y porque era para beneficio del pueblo, pero otras cosas no les interesaba. Había una como falta de continuidad entre unos y otros. Yo creo que, como decías tú, si nos recordamos de cómo fue que le pidieron a la televisión mexicana una línea de editorial personal para saber quién y contra quién o por quién te decía las cosas, ¿no? Porque si tú tienes 5 líneas editoriales en la misma televisión, pues llega un momento en que no sabías quién te pegaba o contra quién te ibas o contra quién iban. ¿Qué pasaba? Ajá. ¿No? Entonces, cuando ya quitan la cuestión de los periódicos o de la prensa, la intervención de ellos la intervención, entonces la televisión tiene su propia línea editorial. Yo no quiero decir que fue mejor o que fue peor, pero en ese momento es cuando nació de alguna manera diríamos la vicepresidencia, que no era vicepresidencia, entonces era la dirección de noticieros de Televisa. Entonces surge ya la televisión con una línea editorial que la hace Miguel Alemán con Jacob Zabludowski. Entonces es cuando comienzan a ver pues cómo van a tener su línea, ¿no? Y cómo van a empezar a manejar todo lo que es, no nomás la noticia, sino los reportajes, etcétera, ¿no? A mí me tocó entrar un poco después de eso, cuando ya estaba más o menos armado, y resulta que el tipo de reportajes y de cosas que hacíamos era muchísimo dar a conocer lo que era México y cómo era y cómo se manejaba. ¿Te recuerda aquel programa de 60 minutos, por ejemplo? Que fue muchísimo después del inicio, ¿no? Sí, y que bueno, fueron creando espacios de opinión en donde, como me decías antes de que iniciáramos la entrevista, ponían a la gente a pensar. Claro, el chiste era que la gente completara. La idea de la objetividad, que no siempre podría haber sido, pero que era la idea de la objetividad, es decir, estos son los hechos aquí, quién participó, no nomás los hechos terminados, sino aquí quién participó, aquí quién tuvo que ver, aquí quién no sé cuánto, ahora usted haga su conclusión. Esa era la objetividad, es decir, sucedió esto, participaron estos, fueron estos otros y aquí dijeron estos, ahora... La conclusión es suya. La conclusión es suya, que era empezar a poner a pensar a la gente, porque realmente antes los noticieros pues, no los ponían a pensar. Ahora están de regreso en donde mismo, ¿eh? Yo te quiero decir que la televisión en la cuestión de información fue dando muy buena información, y se le fue complicando y ahora realmente yo ya
veo un programa de televisión de noticias y te encuentras con que la mitad es como si viéramos aquella revista famosa que era La Alarma, una revista en la que... Sí, todo está ensangrentado. Chorreaba de sangre. Bueno, pues ahora también así está ensangrentada la información. No dan una información para que la gente se acomode para ver qué es lo que sucede. O estás en contra o estás en pro. Puedes hacer porque es inocultable lo que está sucediendo en materia de seguridad, pero yo creo que puedes hacer un resumen, ¿no? Y no pasar nota por nota. Nota por nota, sino hacer un resumen. En fin, yo creo que es un momento en el que todos vamos a tener que cambiar para de cómo hacer las cosas y regresar a algunas cosas que estaban buenas antes y quitar otras y rehacer nuevas. Tenemos que ser, eso es lo que el periodista tiene que hacer, sí, reinventarse todo el tiempo. Otra cosa que me llama la atención y que fue una declaración inclusive para una entrevista que le dio el vocero Jesús Ramírez a un diario, y dice, van a tener las televisoras que buscar rostros nuevos, voces nuevas, adaptarse a una nueva realidad, regresar a la conquista de sus televidentes, etcétera, porque ese es el cambio. O sea, nosotros no lo vamos a generar, tendrán que generarlo ellos. Y creo que sí, de repente es necesario las voces nuevas, ir capacitando nuevas generaciones, pero que indiscutiblemente quienes ya tienen un recorrido amplio y una apertura como la que debe tener cualquier periodista, pero no te puedes encerrar. Pues yo creo que los periodistas tienen que estar ahí, o sea, porque de otra manera no vemos más que excelentes figuras, en el caso de las mujeres, unos cuerpazos increíbles, pero no, además te voy a decir una cosa, estos son los momentos en los que la experiencia vale, en los que no puedes tú ver que una gente muy joven resulta que opina de algo con una definición cuando no vivió los tiempos más atrás. No, o sea, México no surgió cuando los bancos internacionales llegaron a tomar el Banco de México. Y hay cosas que se les olvida a la gente. No quiero hablar más que de hechos, no voy a hablar de personajes. Tengo que hablar del personaje que lo hizo, pero cuando se dijo en algún momento con la cuestión de los bancos, no nos volverán a saquear y nacionalizan la banca, fue un hecho importantísimo que debíamos haber seguido en ese tono, porque a partir de eso regresaron y a la Madrid lo pusieron a patinar con la cosa de que tenía que hacer sus propios bancos, y cuando llega Salinas, pues vuelve a darles entrada a todos los bancos extranjeros, dejan los bancos fuera. ¿Y por qué? Porque le dan entrada al Banco Mundial, a que el Banco de México no es más que una sucursal del Banco Mundial, ya no es el Banco de México, ya nosotros no tenemos cómo manejar nuestra moneda, la manejan desde afuera. Por eso vienen las calificadoras, ya ustedes están muy mal, ahora están muy bien. ¿Sabes qué? De un día para otro. Lo que no les gusta es que ahora estamos queriendo volver a que el Banco de México sea el Banco de México y que no se lleven el dinero para afuera, porque lo que están haciendo es que es una sucursal. Era una sucursal del banco. Entonces, López Portillo hizo muy bien y ahí deberíamos haber seguido, con reconstruir nuestra banca. Ah, no, pero pues ¿cómo? Si tengo muchos cuates, ¿a quién darles la banca? Y Salinas entró a darles la banca a todos sus cuates, entonces, como dices, unidos a los extranjeros. Todos esos antecedentes, bueno, la gente joven tal vez los lee, pero no los vivió, ni se profundizó, ni estuvo ahí. Estamos hablando de casi 40 años. ¿Cómo crees? Hay un montón de gente de 20 y tantos, de 30 y tantos que son los que están moviendo el país y no conocieron la historia. Pero hay un punto que es mucho más preocupante, Rocío, no les interesa conocerlo. Exactamente, entonces a partir de qué vamos a mover al cambio. ¿Quieren quedarse donde están? En la capital y tengo que ver algunos personajes que obviamente pues, nos conocen desde hace muchos años, ¿verdad? Y bueno, el primero que se aparece así con terror es el encargado de prensa, o la encargada de prensa. Ah, sí, ¿cómo me dijo que se llama? Ah, sí, no. Fulano. Y el señor la conoce, pues creo que sí, señorita, desde hace 40 años.
Pues disculpe, pero nada más había escuchado su nombre, pero ¿y dónde ha estado? Oye, es tan sencillo como que si están, tienen una agenda, ¿no? Y saben quiénes van a ir, bueno, y es de prensa, pues métete a Google o métete porque ya ves que ahora todo eso, Todo es ahí, todo, ¿no? todo está en Google, ¿no? Sí. Y averigua quién es cada quien para que no llegues con esa cara. Sí, porque además... Pasa a todos, porque además son muchachitos de menos de 30 años. Lo peor del caso es que yo siento que, mira, la tecnología es una maravilla, pero en cuanto entró la tecnología, ya nadie cree nada que existió antes. Todo es a partir del no sé qué, y si no veo, y si no sé ver, pues ya ni modo, tampoco me enteré, y parece que se murió la historia. A mí me tiene muy preocupada eso, porque como dices tú, nos borraron, ¿no? Sí, García Márquez decía que en el momento en el que ya se recurriera a esto, el periodismo se había acabado. Y lo vemos, es tan escaso el periodismo de investigación, tan escaso. Tan escaso, sí. Y antes en todos los medios te obligaban, independientemente de tus notas diarias, en la televisión, en donde sea que participaras en un reportaje. Pero además, que fíjate, estuvieras haciendo algo de más fondo. En el mismo canal de televisión, por ejemplo, o periódico completo, había opiniones de un lado y había opiniones del otro, y se podían encontrar para ver con quién jugabas. Géneros, Rocío. Era la nota de color, era la nota informativa, era la columna, era el editorial. Cultura, por el amor de Dios, la cultura está muerta. Digo, verdaderamente, cuando no está muerta en la realidad, porque afortunadamente somos un país que nos movemos en medio de la cultura, que tenemos muchísima cultura en la calle, que tenemos muchos lugares donde se pueden hacer talleres y cosas gratuitas y hasta no gratuitas a buenos precios y también a altos precios, pero no es posible que la cultura se haya borrado de los medios de comunicación. Que no se incluya en una política pública. Ahí es donde yo veo cómo las televisoras nuestras están dejando entrar culturas de otro lado y no nos dejan conocer. No es de gran defensa, pero todo el mundo decía Raúl Velasco, no, pero gracias a los programas de Raúl Velasco conocimos mucha gente, Oaxaca, el sureste, el noreste, los lugares, o sea, yo la mitad de los lugares que conocí a través de la televisión, en ese programa y en otros, lo que tú quieras que había, no los he visitado y sin embargo sé que están ahí. Y que existen y cómo se mueven y cómo los percibes. Antes de retirarnos, ¿qué futuro le auguras a la televisión abierta? Pues si no se abre a ser verdaderamente el reflejo de lo que el país es para que la televisión abierta la conozcan todos, pues nos vamos a ir a la utopía de las redes, que finalmente sigue siendo una utopía. El Netflix y el Blim y el no sé qué es lo que te quieren dar, no lo que refleja nuestro país. La televisión abierta tiene la necesidad y la obligación para mí de estar abierta precisamente para que la gente conozca lo que sucede. ¿Y radio? No, pues el radio tiene yo creo que el radio ahora toma más fuerza. El radio, desde hace ya un buen rato, yo diría que más de 10 años, el radio retomó, renació y vuelve a ser de alguna manera donde muchísima gente aprende. Tú encuentras muchachitas que no crees que tengan mucha educación previa, que ahora quieren hacer hasta la prepa o lo que sea, pero que vieras cómo saben de psicología, de cuidado de cosas y todo, porque lo oyen en radio. En radio como que le cabe todo. A mí me parece que la maravilla del radio es cómo despierta tu imaginación. Claro, y te eso lleva es lo importante de quienes conectarte. estamos detrás de un micrófono. Sí, el radio es una maravilla. Despertar la imaginación, sí. Despertar las ganas de... Y tiene mucho que ver con la motivación emocional también de las personas que hablan en el radio, no con cómo me veo o cómo no me veo, ¿no? Claro. Esa fuerza las que voces, tiene. hombre, ¿cuántas veces esas voces varoniles atrayentes, ¿no? Ahí está la gente pegadísima. Y cuando los conocí, ¡ay, nanita! Bueno, tiene Rocío. esa magia además, ¿no? Sí, tiene de esa darle magia. la oportunidad a la gente de dar tu corazón. Pues mira, yo antes de que empezaran estas cosas del Face y todo lo demás, la gente pensaba que era muy joven por la voz. Sí, Y luego bueno, ya porque cuando- hemos tenido toda una historia de mantener nuestra voz, usándola por eso sigue joven. Por eso sigue Eso joven. es bello, ¿no?
Claro. Es como el cuerpo en general, mientras lo mueves, allá va a estar. Mientras lo mueves, funciona. Rocío, muchísimas gracias. Un placer enorme platicar contigo y bueno, pues en estos momentos en los que lo que queremos es que todo el mundo esté abierto a la disposición de probar nuevas cosas, no se queden atorados. Yo sí quisiera invitarte en este nuevo intento nuestro por tener un canal que cubra todos los aspectos. A ver si te animas a grabar unas capsulitas, hombre. Bueno, grabaremos si quieres. De todo esto. Me encantará. Nos harías de verdad un gran favor. Me encantará. Sí, las voy a programar con todo gusto y para nuestro público, que qué bueno que nos ven y somos como si fuéramos televisión abierta. Claro que sí. ¿Verdad? Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.